Hermanos, Dios te bendiga. Hermana, que el Señor te bendiga en esta hermosa tarde. Gracias a Dios por un día más de poder compartir un vivo más. Un vivo más, estamos tomando experiencia, estamos aprendiendo cosas nuevas, aprendiendo a usar la tecnología, las estrategias que Dios nos da para poder estar juntos, para poder seguir alimentándonos del Señor, aprendiendo de Él. Sabes que el apóstol Pablo dijo que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Así es que en esta tarde la palabra de Dios pueda envolvernos, pueda nutrirnos, fortalecernos, aumentar nuestra fe, nuestra confianza. Sabes que la fe viene por oír palabra de Dios. Cuando oímos la palabra del Señor, hermano querido, y la guardamos en nuestro corazón, empiezan a ocurrir cosas y de que nuestra fe se aumente y van acercando al Dios invisible a nuestras vidas. Hasta que llega un tiempo en el crecimiento, en el desarrollo, en la vivencia, que lo tenemos tan cerca a Dios que lo sentimos su compañía, sentimos su presencia, sentimos cuando nos fortalece, cuando nos alienta, sentimos la presencia de Dios cuando estamos en nuestra casa, cuando salimos al trabajo, viajamos, vamos siempre con la presencia de Dios en nuestras vidas y la palabra del Señor se cumple. Y entendemos que realmente somos habitación de su Santo Espíritu. La palabra de Dios es la que nos renueva, la palabra de Dios es la que nos hace. Sabes que un día Moisés, dice el libro de Hebreos, que cuando estaba frente a Faraón, se sostuvo como viendo al invisible. Así la fe va aumentando en nuestras vidas, que pareciera que podemos ver a Dios, lo podemos sentir. Y bueno, son cosas de la fe, para muchos es locura, pero para el que cree, nosotros decimos bendita locura, como dijo el apóstol Pablo. Así que en esta tarde le doy gracias al Señor, que Dios bendiga a mis hermanos, mis hermanas que se están enganchando, hermana Belén, hermano Daniel, hermano Ezequiel Toledo, en fin, los que se van enganchando, que el Señor los bendiga, que el Señor los fortalezca, que podamos pasar un momento agradable en la presencia de Dios. Quiero hacer una oración también por las personas que piden oración. Hay personas que nos conocen, que por ahí no congregan, que están pasando dificultades y bueno, ellos saben que uno va a la iglesia, nuestros hermanos que van a la iglesia, que están dedicados al Señor y en su temor estas personas piden oración. Así es que me gustaría que me acompañes en una oración para bendecir este momento y también para bendecir a todas aquellas personas que de una o de otra manera han pedido oración a los hermanos del Ministerio de la Reconciliación. Y bueno, vamos a orar también por ellos para que Dios los fortalezca en este tiempo difícil, un tiempo donde Dios hace cosas grandes como estas, pero el enemigo también se manifiesta y es una lucha continua. Así que te invito a que compartas conmigo y que le pidas a Dios también para que Dios fortalezca nuestras vidas, bendiga este momento, que su palabra pueda correr en medio nuestro, glorificarse, que pueda venir como un río y que podamos retener esa palabra bendita que es el alimento para nuestro espíritu. Padre, en el nombre de Jesucristo, maravilloso Dios, en esta tarde, Señor, te doy muchas gracias y te pido la bendición para este momento, Padre, que tomes control y dominio de nuestras vidas, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, que bendigas este momento, Padre, bendice tu palabra, bendice a mis hermanos que están del otro lado, Señor, bendice sus hogares, fortalécelos, aumenta la fe, Padre bueno,
Lleva, Señor, toda preocupación, toda angustia, Padre, todo temor. Sácalo de la vida de tus hijos, Padre. Limpia los hogares en el nombre de Jesús. Paséate, Señor, por medio de tu Santo Espíritu y envuelve cada hogar, Padre amado, con tu presencia, mi Dios. Que sea, Señor, el hogar de tus hijos, como dice tu palabra, Padre, que haya paz y que haya gozo y alegría, mi Dios. No importan los tiempos que nos toque vivir, sabemos que estamos en un mundo que se debate, Señor amado, en conflictos, en maldades, en guerras, en pestes y en tantas otras cosas, mi Dios, que muchas veces golpean nuestra puerta, pero sabemos que tú estás con nosotros, Padre amado, y si tú estás con nosotros, ¿quién se podrá levantar, mi Dios, contra tus hijos? Así es que bendigo esta tarde en el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo, bendigo a los hermanos que se van sumando, a todos aquellos que pueda llegar este mensaje, lo bendigo en el nombre de Jesús. No importa si es que vienen, pero cuando puedan escuchar las palabras que tú hablarás a nuestras vidas, Padre, sean bendecidos en el nombre de Jesucristo, mi Dios. Te pido la bendición para todas las personas que piden oración a tus hijos, Padre, que piden que podamos interceder por sus vidas. Seas tú obrando, visitándolos, Señor. Tú sabes quiénes son aquellas personas, Padre, pues mi Dios, visita los hogares, Padre amado, donde están estas personas que han pedido oración, Señor, y bendícelos en el nombre de Jesús, Padre. Seas tú obrando, haciendo maravillas, Dios mío. No permitas que el temor, los miedos, que las tinieblas avancen sobre tu pueblo. Estar erguido, fortalecido, confiando de que tú, Señor, tienes el control de todas las cosas, mi Dios. Te doy las gracias, bendice tu palabra en este día, Padre bueno, santifícala y permite que pueda encontrar cabida en nuestra mente y en nuestro corazón, mi Dios. Te doy las gracias y presento este momento delante de ti para que tú tomes el control, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Venimos hablando acerca de las dispensaciones, del origen, nuestro origen. Si hay algo que nosotros como creyentes tenemos que encontrar es la punta de la historia, dónde comienzan las cosas y hacia dónde estamos yendo. Sabes que el Evangelio, la venida de Jesucristo a la tierra, la venida del Mesías, del Señor que vino, hermano querido, para dar una nueva oportunidad, para traer claridad, para descubrir todos aquellos misterios que un día por medio de los profetas fueron dichas, esas palabras que esconden grandes cosas para nuestras vidas, pero que están allí, que necesita que la podamos descubrir, y no lo podemos hacer solo. El apóstol Pedro dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada, sino que el Espíritu Santo de Dios es la que revela su palabra, la que hace entender, la que nos da claridad para que podamos nosotros comprender el mensaje de Dios y así poder hacer la diferencia y buscar el camino de la luz, el camino del Evangelio. Sabemos, hermano querido, que en este tiempo las informaciones bombardean de todos lados con informaciones, sea de predicaciones, sea de profecías, sea de por los noticieros, de muchos lugares nos bombardean con palabras, y si nosotros nos descuidamos o perdemos el objetivo, podemos subir a uno de esos colectivos y vamos a ver, vaya a saber a dónde nos llevarán. Así es que lo mejor es
tener en cuenta que la palabra profética más segura es esta que tenemos escrita. Esta es la profecía mayor. Frente a esta palabra, frente al Evangelio, frente a esta Biblia que en este tiempo llega a nuestras manos, se caen todas las cosas. La palabra de Dios es la que ordena nuestros pasos, la palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas, la palabra de Dios es espíritu, es vida, la palabra de Dios es ese manantial que va fluyendo, que nos inunda, que nos refresca y que nos va dando esa vida nueva, la cual, hermano querido, cuando la vamos adquiriendo, cuando vamos cambiando esa vida nueva, vamos nosotros agradando a nuestro Dios. Yo quiero compartir, siguiendo un poco la línea de la dispensación. Dispensación son tiempos en los cuales el hombre ha pasado por la historia. Estamos casi 6.500 años del tiempo del Edén hasta estos días, y hay mucha historia en el camino. Y la Biblia es el principio y es el fin, es el Señor, es el Verbo, es la palabra. Jesucristo se manifiesta como Hijo de Dios, pero en el misterio de Dios. Jesucristo se manifiesta también como el Verbo, como la palabra viviente, como la voluntad que Dios, hermano, expresa para la vida de su creación, para nosotros. Es decir, si nosotros los corremos a Jesús, estamos corriendo a Dios, estamos sacando a Dios de lado y estamos haciendo nuestra propia voluntad. Pero si entendemos el misterio de Jesucristo, vamos a comprender que Jesucristo es el Verbo de Dios, es la voluntad de Dios, es la acción que Dios espera de nosotros. Entonces, en esa línea, hermano, en la segunda epístola del libro de los Corintios, el capítulo 5 y el versículo 11, bueno que anote estos versículos. Si no los puedes leer en este momento, lo leerás después, pero es bueno que, hermano querido, que entiendas que en este libro, en esta alimento para nuestro espíritu, y está, hermano, el agua o el jabón ese que limpia nuestra alma, la palabra de Dios. Decía Malaquías, allí antes del libro de Mateo está Malaquías, y allá el Señor iba a venir como fuego purificador, como jabón de lavadores. Así es que este Señor al cual nosotros servimos y adoramos y esperamos también, estamos esperando su venida, hermano querido, que venga a buscar a la iglesia. La promesa del Evangelio es la promesa que mantiene viva la iglesia. Entonces, este Señor se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo y se manifiesta como Espíritu Santo de Dios. Así es que es bueno que podamos llegar a la plena comprensión de estas cualidades de nuestro Dios, para entender mejor el mundo en el cual vivimos y para poder también, hermano querido, tener el discernimiento como para que podamos diferenciar. Porque hoy se dicen muchas cosas, hoy hay muchos mensajes, de toda la forma hay mensajes, que si te dejas llevar, de seguro nos vamos a desviar. Porque todos los mensajes tienen fundamentos, ya sea erróneo, ya sea que se puedan justificar, pero que está fuera de la voluntad de Dios. Está fuera de la voluntad de Dios. Una de las cosas que decía el apóstol Pablo aquí en el libro de los Corintios, cuando hablaba de el ministerio de la reconciliación, dice en el capítulo 5 y en el versículo 16, vamos a compartir esta palabra dándole gracias a nuestro Padre eterno en el nombre de Jesucristo. Y fíjese y analice estas palabras. El apóstol Pablo decía: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y después dice:
Y si aún a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no lo conocemos así. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto hablaba el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, le mandaba estos mensajes. La epístola de los Corintios tiene mucha enseñanza. Hermano, ellos se manejaban así, escribiendo, y los mensajeros llevaban el mensaje, y la iglesia se regocijaba. Y hoy nos quedó a nosotros esta palabra para que nosotros también podamos fortalecernos y regocijarnos y confiar cada día más en el Señor. Entonces decía, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos, ya no lo conocemos más así. Entonces, analiza esto en el nombre de Jesús. Jesús vino de una promesa, un ángel visita a María, María recibe esa palabra y queda encinta. Ella cree a las palabras del ángel, queda encinta. Hubieron situaciones allí que no viene al caso ahora, pero María quedó encinta. Se estaba cumpliendo una profecía. Un día Dios tomó a un varón llamado Isaías, y por boca de Isaías dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Significa Dios con nosotros. Es decir, de que Dios le estaba dando palabra al profeta para que el profeta anunciara y dijera que Dios iba a habitar con el hombre. Dios iba a estar con el hombre, con nosotros. Dios iba a estar aquí en la tierra. Una cosa tremenda. Cuando Salomón le tocó recibir el consejo de David, de su padre, él se hizo esta pregunta: ¿cómo es esto que Dios estará entre los hombres? Los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que voy a edificar. Pero bueno, se quedó allí, con esa sensación. ¿Cómo será que Dios iba a habitar con el hombre? Pero bueno, Dios es tan grande que cuando nosotros entramos en el Evangelio, es importante profundizar y abrir nuestra mente, dejarnos llevar por la palabra de Dios. Porque usted fíjese que cuando Jesús decía: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, ¿y quién podía tomar esas palabras? Los discípulos le dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque son palabras que trastornan nuestras estructuras. Es como cuando le dijo Jesús a Nicodemo de que para poder ver el reino de los cielos es necesario volver a nacer. Y Nicodemo era un maestro, era un principal entre los judíos, era uno que estaba investigando a Jesús. Él le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque ninguno puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Eso está en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, esa conversación. Y cómo este hombre, que era un estudioso, que era
un principal entre los judíos, que era un maestro, porque Jesús le dijo: tú eres maestro y no entiendes estas cosas. Entonces, las palabras de Jesús eran palabras que te sacaban de tu realidad. Las palabras de Dios te sacan de tu realidad. Nuestra realidad, la realidad del ser humano, es prosperar, tener un buen trabajo, tener una buena familia, formarse en algún oficio, en alguna carrera, y ahí da vuelta el hombre con un montón de ideas y proyectos y pensamientos que no salen de ese espacio, de ese entorno de desarrollo terrenal, crecimiento terrenal. Pero resulta ser que cuando tenemos un encuentro con Dios, escuchar cosas nuevas, cosas que nos mueven, nos desacomodan. Y así pasaba con Jesús. Cuando Jesús hablaba, alborotaba a todos aquellos que creían que sabían algo. Y aquí estaba el apóstol Pablo diciendo en el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más así. ¿Y cómo lo conoces ahora? Entonces, haciendo un recorrido por la historia de Jesús, el origen de Jesús en la tierra, de ese joven, de ese niño, de ese hombre que vino, y que fue un milagro, porque María y José no estaban todavía conviviendo como matrimonio. Y el Espíritu de Dios la visitó. Y cuando el Espíritu de Dios visita a María y María se embaraza, hubieron cosas que ocurrieron que son tremendas. José, cuando vio que su prometida, la que estaba desposada con él, pero que todavía no habían ellos consumado el matrimonio, estaba encinta, estaba embarazada, dice la Biblia que él secretamente estaba meditando cómo hacer para dejarla. Porque él no entendía, él no le entraba en la cabeza. Yo me imagino a María diciéndole: un ángel me visitó, un resplandor de luz se me presentó y me dijo estas palabras: bienaventurada eres, y bueno, y yo quedé embarazada, y a José él no comprendía ningún lenguaje. José estaba trabajando en su mente y afirmando una idea, y esa idea era dejar a María, porque no le creía. Si José le hubiera creído a María, pero hubiera hecho una fiesta, hubiera estado alegre, Dios nos visitó, Dios nos tuvo en cuenta. Pero sin embargo él estaba meditando y maquinando secretamente cómo la iba a dejar. Y cuando él estaba en esos pensamientos, no hace falta tener mucho discernimiento para darnos cuenta que José no le creía a María. Y me imagino que si en este tiempo ocurriera algo semejante, si fuera la voluntad de Dios para este tiempo, y de repente nos pasa a nosotros, ¿le creeríamos nosotros? ¿Nos tomaríamos el tiempo como para decir será, no será? ¿O directamente bajamos la persiana y no le creemos y nos ponemos en la postura de José, que él quería dejar a María? Dice que en esos pensamientos un ángel lo visita en sueño.
Un enviado de Dios lo visita a José con palabras precisas. Y el ángel le dice: José, no tengas temor de recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es de Dios. Y nacerá el niño y le pondrás por nombre Jesús, que quiere decir Salvador. Y este Jesús es el mismo Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, cuando José se despierta, yo me imagino que habrá sido una explosión de alegría, de gozo, de sensaciones nuevas. Me imagino a José abrazando a María y quizá pidiéndole perdón, porque él sabía lo que él estaba planeando. José sabía, ¿quién mejor que él estaba maquinando, él estaba pensando, estaba quizá organizando y quizás buscando alguna forma para abandonarla porque no le creía. Y si no le creía que estaba encinta por el Espíritu Santo, entonces el pensamiento de él era que María era adúltera, que lo había engañado y que encima viene con un cuento que imposible de creer. Me imagino un espacio de turbación, de pensamientos diversos, pero negativos. Pero de repente, como Dios conoce todas las cosas, como Él sabe nuestros pensamientos, envía un ángel para que el ángel lo visite a José. Mientras José estaba plácidamente durmiendo, se mete el ángel en sus sueños y allí le trae el mensaje: José, no temas tomar a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador, porque Él va a salvar a su pueblo. Así es que me imagino, hermano querido, que la vida de José cambió rotundamente. Es como cuando a vos te predicaron el Evangelio. A mí, cuando me predicaron el Evangelio, día pasado contaba mi testimonio, mi esposa 5 años ha estado yendo sola. Y todas las veces que me hablaba yo, la verdad que no me interesaba. Pero cuando fui por primera vez a la iglesia a acompañarla, ese día yo salí convencido de que Dios es real. Y la gente somos como somos. Yo salí convencido de esa realidad, que Dios es real, pero que las personas que hablan de Dios también son mentirosas. Entonces el Evangelio es vituperado por muchos. Después en el camino vas comprendiendo que el enemigo también usa la palabra y que la usó aún con Jesús. Pero Jesús era la verdad de Dios manifiesta. Así es que al diablo no le resultó, como tampoco nos tiene que resultar a nosotros. Cuando el enemigo usa sus ministros, vendiendo espejitos de colores, inventando cosas, tenemos que afirmar el corazón con la gracia de Dios, con esta palabra bendita. Me imagino yo me acuerdo de mí, de lo que yo viví, que yo salí de la iglesia otra persona. El milagro más grande fue que Dios me hizo comprender que Él es real, que no mire a Dios como miro a las personas, porque así como vos tenés defectos y errores, todos tenemos, pero Dios no. Entonces, bueno, Dios nos va a enseñar
desarrollando y vamos entrando en una vida nueva, así como decía el apóstol Pablo, y aun si a Cristo conocimos, ya no lo conocemos más así. Así es que mirá esto, Jesús nace de María. El Señor estuvo siempre vigilando. Cuando Herodes se levanta para matar al niño y manda a hacer una matanza tremenda, un desastre. El mismo espíritu que se le metió a Faraón cuando iba a nacer Moisés, que era el libertador, que es figura de Cristo. A Faraón se le metió el mismo espíritu que es Satanás. Y sacó un decreto de que todas las mujeres hebreas que daban a luz niños, había que matar a los niños. Quería impedir el nacimiento de Moisés. Me imagino yo cuando veo estas cosas, que cuando estamos en la atmósfera del Señor y uno escudriña la Biblia y entra y está mirando y indagando, queriendo entender, y el Señor nos da alguna ráfaga de claridad y de interpretación. Me imagino yo que cuando el Señor le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia estará 400 años en esclavitud, y luego yo visitaré y le daré la paga a esa nación. Me imagino yo que esos comentarios habrán llegado al conocimiento de Satanás. Así como llegaron los comentarios a Herodes, vinieron 3 personas del oriente, de lejos, vinieron buscando, siguiendo la estrella. 3 personas siguiendo una estrella. Y llegaron a Belén. Y preguntaron por el niño, ¿dónde está el niño? Trajeron presente, lo que usted quiera, le llevaron, mire, oro, incienso, le llevaron cosas de regalo al niño, pero mientras ellos venían con el regalo, estaban tirándole el mensaje a Satanás. Porque fueron ellos los que crearon la inquietud en Herodes. ¿Dónde está el niño, el rey de los judíos? ¿Dónde está? Y allí Herodes paró la antena y dijo, acá el único rey soy yo. Y entonces también Herodes, cuando estas personas no le llevaron la dirección, no le llevaron el mensaje a Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Imagínese, hermano, que se meta en tu casa y te maten tu criatura. Una situación espantosa, no sé, esta pandemia va a ser un poroto al lado de esas situaciones. Te patean la puerta, a veces hay alguna criatura, tenés 1, 2, 3 chicos y te lo matan. Eso pasó. Y entonces Dios avisaba a José por medio de sus mensajeros. Venían los ángeles, visitaban, le hablaban. Sal de este lugar, vete a Egipto y luego de allá vas a volver. Y así los iba guiando y lo iba escondiendo del enemigo. Y la misma situación pasó en el tiempo pasado con Moisés. Faraón sacó un decreto de que todas las mujeres hebreas que daban a luz niños, las parteras los tenían que hacer morir. De alguna manera le llegó el mensaje también. Pero bueno, eso pasó. Miremos nosotros lo que dice el apóstol Pablo cuando él dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más así. ¿Y cómo lo conoces ahora? Entonces miramos y vemos en esa línea de 3 años en la cual el Señor se manifiesta, hubieron muchos cambios, pero vemos de que el Señor visita a María. María queda encinta. El niño nace.
es circuncidado. Ocurren situaciones tremendas, mensajes de Dios para los creyentes. El niño se desarrolla. Cuando tiene 12 años y va a Jerusalén, visita el templo y allí miren, los más sabios estaban allí escuchando como si el niño era un maestro. Y él hablaba y María y José lo buscaron por 3 días y andaban desesperados, 3 noches buscándolo, se había perdido el niño Jesús. Y de repente yo me imagino al Espíritu Santo de Dios tocándole el corazón, vayan al templo. Y fueron al templo y ahí estaba el Señor siendo un niño, hablando maravillas de su Padre. Y todos allí estaban perplejos, escuchando y preguntando quizás. Después creció, se desarrolló. Cuando llegó el tiempo, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y bautiza a Jesús. Hasta ahí pareciera a simple vista una persona normal como nosotros. Pero después que está 40 días en ayuno y viene el tentador a tentarlo y él lo echa, lo expulsa. Satanás lo dejó. Quiso enredarlo, pero el Señor era la verdad allí. Entonces cuando Satanás le hablaba, el Señor tenía respuesta. Satanás es el engaño. Cuando el engaño venía, la verdad se hacía presente. Entonces, cuando Satanás los deja, dice la Biblia que los ángeles venían y le servían. Y ahí empezó el desarrollo, las cosas que parecían raras para ese tiempo. Y donde Jesús andaba había milagro, había prodigios, se oían palabras nuevas, distintas, se agolpaba la gente, iba creciendo su fama tremendamente. Un día los discípulos Pedro, Jacobo y Juan van con el Señor al monte de los Olivos. Él se transfigura, cambia de forma. Una nube desciende, una voz que habla, y 2 personajes, Elías y Moisés, que bajan, y allí los discípulos viendo. Y sigue pasando el tiempo. Sigue pasando el tiempo, viene el tiempo de la crucifixión, la ascensión del Señor. Este Pablo que hoy, que en ese tiempo escribía esta epístola, y él decía, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, él estaba lejos de ese movimiento. Era uno que perseguía a los cristianos de los primeros tiempos. Pero de repente el Señor se le presenta en medio de una persecución. Y él recibe al Señor y su vida cambia. Así es que la imagen que él tenía de Jesús cambió rotundamente y él da testimonio. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más así. De manera que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto nuevo proviene del mismo Dios. Todo lo nuevo proviene del mismo Dios, el dador de la vida, el que sostiene el universo y los cielos de los cielos y todas las cosas, el que hace caer la lluvia, hacer que la tierra, hermano querido, haga brotar los alimentos. Este Dios que te visitó un día, este Dios que está haciendo
cambios en tu vida. Este Dios maravilloso tiene poder para crear cosas nuevas. Pero es necesario la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero para el que cree todas las cosas son posibles. Entonces, escudriñando la palabra y persiguiendo la figura de Jesús, vemos cómo Jesús nació en un acontecimiento raro también, que es un milagro. Dios visita a una mujer, la mujer queda encinta, el niño nace, se le pone un nombre ya traído del cielo, Jesús, que significa Salvador. El niño crece, se desarrolla, empieza a verse situaciones que van pasando. Hasta que cuando está allí en el Monte de los Olivos se transfigura, cambia de forma. ¿Cómo podemos nosotros cambiar de forma? Dice que sus vestiduras se hicieron blancas, resplandecientes. ¿Podemos nosotros hacer eso? No. Pero estas cosas que Jesús manifestó en su vida aquí en la tierra y aún más allá de la tierra, porque usted fíjese que el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, él dice que vio la figura del Hijo de Dios. Los ojos como con llama de fuego. Toda una figura resplandeciente. Como si fuera, hermano querido, mire, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 9 dice: una visión del Hijo del Hombre. Y el verso 12 dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esta es una característica. Cómo Jesús fue cambiando. En el Monte de los Olivos se transfiguró. Cuando lo crucifican y lo ponen en la tumba, resucitó. Cuando resucitó, hermano, aparecía y desaparecía. Cuando se tuvo que ir, ascendió en una nube y toda la gente lo miraban como se iba. Y después lo toma a Juan y lo lleva a las alturas y le muestra cosas tremendas. Entonces, este Pablo no está tan loco. Tenemos que aprender a conocer a Jesús. Así como él dijo. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más así. Ahora lo conocemos realmente de otra manera. Entonces, así es como vamos comprendiendo la palabra de Dios, el mensaje de la salvación. Y el Evangelio deja de ser una obra rutinaria en nuestras vidas. Vamos a la iglesia, venimos a casa, cuando llega la hora vamos a la iglesia, por ahí cuando llegamos a casa volvemos a nuestro estado natural, y cuando llega el día del culto, otra vez agarramos la Biblia, la limpiamos, nos vamos a la iglesia, escuchamos un sermón, venimos y seguimos con nuestra vida.
Y así se nos va el tiempo. Ahora, cuando miramos como Dios quiere que miremos, empezamos a comprender, hermano querido, que Jesús no es un simple mensaje, que es mucho, mucho más, que es un cambio rotundo. Usted fíjese lo que él decía en el libro de San Juan, el capítulo 17. El verso 14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. San Juan 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. ¿De dónde somos? No son del mundo, lo dijo Jesús. Él dijo también que Él no era de este mundo. Y si no es de este mundo, ¿de dónde es? Y si nosotros no somos de este mundo, ¿de dónde somos? Entonces dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús estaba orando por nosotros, estaba intercediendo, estaba dejando una tremenda bendición para todos aquellos que un día se iban a acercar e iban a creer en el Evangelio de Jesucristo. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Estaba orando por nosotros también, y por los que vendrán, hasta que la iglesia sea levantada. Hermano querido, en el nombre de Jesús, dice el verso 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muchas veces muchas veces pasa de que el Evangelio lo tomamos como algo, como una parte más de nuestra vida. Bueno, soy evangélico. ¿De qué cuadro sos? ¿De Boca, de River? ¿De qué religión sos? Evangélico. Y nos quedamos en esos formatos. Pero quiero decirte, hermano querido, que el Señor dice que no sos de acá. Y si no sos de acá, tenés que investigar de dónde sos. Y todas las respuestas las tiene Dios. Dios tiene las respuestas. Ahora, si vos no sos del mundo, ¿por qué te hace tantos problemas por lo que pasa en el mundo? Nosotros tenemos un mensaje de parte de Dios. Y es lo que el Señor dice, el verso 18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Tenemos un mensaje. La vida vieja pasó, aceptamos al Señor, nos hemos bautizado. El bautismo significa muerte y resurrección. Volver a nacer.
Fíjese en el libro de Romanos, el libro de Romanos, la epístola de Romanos, el capítulo 6, el título dice muertos al pecado. ¿Sabe que cuando nosotros entendemos esta palabra, muertos al pecado, porque usted fíjese que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, y que Jesús vino a darnos vida, y nos da esa vida cuando la aceptamos, cuando nos bautizamos y empezamos una vida nueva. Entonces el bautismo significa morir al pecado, y morir al pecado significa morir a este mundo. Y morir a este mundo significa que ya no somos más de este mundo. Entonces nos preparamos para ser enviados otra vez al mundo. Pero ya no para vivir como vivíamos antes en el mundo, sino para rescatar a los que estaban como nosotros, perdidos, muertos en delitos y en pecado. El capítulo 6 del libro de Romanos dice, el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso está en el libro de Romanos capítulo 6 y versículo 3 en adelante. Así que el bautismo, esa tumba que Jesús dejó vacía, a Jesús lo metieron en una tumba, le cerraron con una piedra, pero resulta ser que Él resucitó. Esa tumba que Él dejó allí vacía es figura del bautismo. Todos entramos en esa tumba y volvemos a salir. El bautismo representa muerte y resurrección. Empezar una vida nueva. Esa es la oportunidad, esa es la extensión de misericordia de Dios sobre la humanidad. Entonces, en esta dispensación de la Iglesia, nosotros que somos los actores de este tiempo, tenemos que tener la inquietud de poder aprender de qué se trata. Cuando escudriñamos las Escrituras y nos vamos a la vida de Abraham, por ejemplo, encontramos de que Dios los llamó a Abraham. Pero dice que en un tiempo hubo hambre donde estaba Abraham y él se fue a Egipto. Y allá en Egipto le sacaron su mujer. Tuvo que intervenir el Señor. Encontramos historias, por ejemplo, una familia allí que cuando hubo necesidad en el lugar de ellos, dejaron su lugar y se fueron a otras tierras. Y allá sufrieron. Mire, Abraham, si Dios no interviene, se hubiera quedado sin mujer. Pero bueno, estaba en los planes de Dios y Dios intervino. Ahora el mal trago lo tuvo que pasar. Es como que Abraham se tenía que quedar en el lugar donde estaba y confiar de que Dios le iba a proveer las cosas. Pero el proceso de Abraham, como el proceso tuyo, como el mío, tiene estas cosas. Dios nos prueba continuamente.
Es como el sueño que tuvo Faraón y que José se lo transmitió en una claridad. 7 vacas gordas y después 7 vacas flacas. Es como que Dios te bendice y vos estás contento en esa bendición, contenta porque todas las cosas te salen bien, pero cuando algo sale mal, perdés la confianza y ya te rechiflás y ya te querés rajar de la presencia de Dios. En este tiempo dejar la iglesia ya, te enoja con uno, con otro, como si alguien tiene la culpa. Si es tu relación con Dios solamente. Delante de Dios no se puede justificar nadie. A Él no le vamos a poder decir es la culpa de aquel, del otro, no, porque no. Es el Señor el que te llamó, no te llamaron los demás. Y es a Él a quien le vamos a dar cuenta. Pero bueno, nosotros queremos que todas las cosas nos salgan bien. Que nada nos falte. Y así sí estamos contentos. Entonces, escudriñando y viendo estos hermanos que fueron antes que nosotros, aprendemos, vamos descubriendo a Dios. Y vamos también descubriendo, hermano querido, nuestra condición, porque los momentos que ellos pasaron en su tiempo, que fueron difíciles, que lo hicieron tomar decisiones contrarias, también a veces nos pasa a nosotros. Pero qué bueno que es saber esas reacciones para que en este tiempo, cuando estemos necesitados de algo, nos inclinemos y confiemos en Dios. Abraham dejó su lugar y se fue y allá le sacaron su mujer y tuvo que intervenir Dios para que se la devuelva, y entonces ahí volvió Abraham otra vez al camino. Está una situación como cuando te pones, se te saltan los cables y te vas de la iglesia y no vuelvo más, y porque son todos iguales, y porque esto, porque lo otro. La gente todas son iguales. Todos somos iguales. A veces creemos, a veces no. Pero no somos justificativos de nadie. Ese es el error que a veces cometemos. Creyendo que porque el otro es malo, yo también voy a ser malo y entonces que Dios no me moleste. No es así. Todos somos probados y todos tenemos que ir superándonos. Y eso es el crecimiento. Ese es el desarrollo. Hasta llegar a tener una fe genuina. Esa fe que el Señor lo marca de muchas maneras. Una de las maneras es cuando Jesús dijo que iba a comparar al hombre prudente, que antes de edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca y construyó su casa, y vinieron las tormentas, dieron los vientos con ímpetu y la casa estaba firme. A esa fe tenemos que llegar. Esa fe que tuvo Moisés, que aún como cuando estaba frente a Faraón se sostuvo como viendo a Dios del otro lado. Esa fe que tuvo Jesús, hermano querido, porque Él vino como hombre. Dios estaba en Él como hoy Dios está en tu vida también. Y dice que Él no vio la cruz allí de la crucifixión, sino las glorias que vendrían después de esa cruz. Así tenemos que aprender a mirar las glorias que vienen cuando superamos las pruebas. Tengo escasez, no voy a mirar mi condición, voy a orar a Dios y voy a creer de que Él me va a sustentar, porque Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Él es mi sustento. Él lo llena todo en mi vida. Entonces no importa el escenario que se me presente, yo voy a confiar en Dios y voy a estar firme allí confiando en Dios y voy a creer de que mi Dios tiene todo bajo control, que yo soy su hijo, que vos sos su hija y que nada se interpondrá entre la relación del Padre y yo. Y voy a esperar mi victoria. Aprendemos. Noemí se fue con su esposo y sus 2 hijos porque
se ve que no le iba bien las cosas. Allá en el camino se le muere el esposo, los hijos se casan con mujeres que no tendrían que haberse casado, se terminan muriendo también los hijos, le quedaron las dos nueras, tuvo que enfrentar ese momento en la cual lo perdió todo. Una de las nueras escogió el camino de regreso y la otra le dijo, donde tú vayas yo iré, y esa es Ruth. Yo me imagino a Ruth, si conoce la historia, hermano, hermana querida, me imagino a esta nuera, a Ruth, escuchando las conversaciones de su suegra, quizás diciendo si nos hubiéramos quedado allí donde estábamos, Dios estaba con nosotros, no nos hubiera pasado esto, mi marido estaría vivo, si no nos hubiéramos ido del lugar. Y todas esas palabras quizás que alimentaron y le dieron fe a esta mujer, y cuando esta mujer podía haberse regresado a lo suyo, ella le dijo a Noemí, donde tú vayas yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y entonces se volvió. Y mientras iba de regreso a su lugar de origen, que era allí en la tierra que Dios le había dado, en la tierra en la cual debería florecer, la gente la miraba y decía, no es esta Ruth, no es esta Noemí. Y ella decía, no me digan más Noemí, díganme Mara, que significa amargura, porque en semejante estado de amargura me ha puesto Dios, pues me he ido llena y aquí vuelvo vacía. Entendió el proceso, pero tuvo pérdidas. Cuando ella se fue llena, lo tenía todo, tenía a Dios, tenía a su esposo, sus hijos, tenía a su familia. Lo único que tenía que hacer es confiar en Dios, orar y esperar el tiempo de Dios. Pero a veces somos así, nosotros de apresurado, queremos todo ya. Y a veces hasta queremos exigirle a Dios como si nosotros pudiéramos hacer algo. Vivimos bajo su misericordia. Que Dios perdone todas esas locuras que a veces, hermano, en el proceso nos pasa. Así vamos conociendo a este Jesús. Internarnos en nuestro tiempo. Conocer, hermano querido, la historia desde el comienzo, desde allá, por lo menos desde el Edén. Desde el Edén, venirnos para acá, conocer cómo fue Dios allí con Adán y Eva, cómo fue Dios en los días de Noé, cómo fue Dios después del diluvio, cómo fue Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, aún con José. Usted sabe la historia de José. A José lo vendieron sus hermanos. Sus propios hermanos le tuvieron envidia, le tuvieron celo. Dios le presentaba sueños a José, marcándole ya el tiempo. Las cosas, porque había llegado el tiempo en que ellos tenían que ir y se tenía que cumplir 400 años del pueblo de Dios en tierra ajena. Alguien tenía que empezar. ¿Cómo habrá sido la situación para que los hermanos se llenen de envidia y de celo? Usted sabe que cuando Faraón le preguntó a Jacob cuánto año tenía, la respuesta de Jacob fue triste. Muchos años y malos años. ¿Podemos tener malos años en la presencia de Dios? ¿Quiere Dios que tengamos nosotros malos años? No. Los malos años los engendramos nosotros, con nuestras actitudes, con nuestras malas decisiones.
cómo se llenaron de envidia y de celos los hermanos de José, que tenían el corazón tan enojado, que lo querían matar, lo tiraron en un pozo. Después viene un grupo de gente allí y entonces lo sacan y lo venden. Y José también quizás se habrá enojado en su corazón, quizás habrá murmurado, se habrá quejado, porque donde él iba, Dios iba con él. Pero que Dios esté con él no quiere decir que Dios esté contigo, no quiere decir que todas las cosas te vayan bien. Las cosas te van a ir bien cuando vos estés con Dios. Entonces, cuando vos estés con Dios realmente vas a tomar buenas decisiones. Porque Dios estaba con Abraham, pero Abraham se fue y le sacaron una mujer en Egipto. Lo mismo le pasó a Isaac. Jacob tuvo que huir de su hermano porque lo perseguía para matarlo. Muchos años y malos años. Dios no es así. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Dios no va a cambiar. Dios es perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Nosotros somos los imperfectos y los que tenemos la gracia y la bienaventuranza de que Dios nos miró para perfeccionar nuestras vidas. Y si aprendemos a oír la voz de nuestro Padre y a hacerle caso, entonces no vamos a tener necesidad de pasar estos momentos amargos. Entonces sí vamos a estar con Dios y las cosas nos van a ir bien. Mire, en el libro de Josué, después de Deuteronomio, en el capítulo 1 de Josué, el título dice Preparativo para la conquista. Ese título lo tenemos que hacer nuestro, apropiarnos y prepararnos para conquistar. Es un título hermoso, preparativo para la conquista. Qué lindo que cada uno de nosotros, hermanos, tomemos conciencia del lugar de privilegio en la cual Dios nos puso, que es en su cuerpo, en su iglesia, en su congregación, en su familia. Somos familia de Dios. Somos sus hijos. Entonces dice el capítulo 1 y el verso 6, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Es Dios mentiroso? No. ¿Qué tenía que hacer Josué para que todas las cosas le vayan bien? Abrazar los mandamientos de Dios, ponerlos por obra, y entonces todas las cosas le iban a ir bien. Iba a tener una comunión íntima con Dios y no iba a tener sobresaltos. Ahora fíjese ahí en Deuteronomio, el libro anterior, el capítulo 28, el título dice bendiciones de la obediencia. Y dice, acontecerá que si oyeres atentamente
oír atentamente. Acontecerá que si oyeres atentamente, mire, si está compartiendo conmigo, junte este versículo con el libro de San Mateo y vamos a leerlo. No se vaya de este versículo, que enseguida volvemos y vamos a mirar el libro de San Mateo. El capítulo 13, el verso 18 dice: Jesús explica la parábola del sembrador. 13:18. El versículo 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y este es el que entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Eso lo decía Jesús muchos años después. Y acá en el capítulo 28 de Deuteronomio dice: acontecerá que si oyeres atentamente, oír atentamente. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendecido vas a ser en tu ciudad, bendecido vas a ser en tu campo, bendecido vas a ser en el fruto de tu vientre, en tus hijos, en el seno de tu familia, bendecido el fruto de tu tierra, bendecido el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Dios derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. ¿Es Dios mentiroso? No, Dios no miente. Somos nosotros los que a veces, hermano, no le damos el valor que tiene este mensaje del reino de Dios en nuestras vidas. Así es que Dios, hermano querido, te bendiga grandemente, hermana, que el Señor te bendiga, te guarde y que podamos darle más atención a las cosas de Dios, darle más atención para que podamos entender con claridad, para que podamos, hermano querido, discernir, aprender a... ¿Sabe que discernir significa, separar? Mire, en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, el capítulo 15 de Jeremías y el versículo 15 dice: Jehová reanima a Jeremías. Usted fíjese cómo Dios reanima a Jeremías. ¿Le gustaría a usted ser reanimado por Dios? Seguro que sí. Pero usted fíjese, el capítulo 15 del libro de Jeremías y el versículo 18, Jeremías estaba pasando por un momento bravo también. Y decía el verso 18 del capítulo 15 de Jeremías: ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Jeremías, mire el pensamiento, hermano.
¿Por qué fue perpetuo mi dolor? ¿No le pasa que a veces usted dice, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, y resulta que mira a su alrededor y todas las cosas le van mal? Que no puede afirmarse en determinadas cosas, que siempre tiene trabas. Y nosotros decimos, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Esto decía Jeremías, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria? Fíjese que Jeremías, que era un profeta, al cual Dios ya le había hablado, el cual tuvo experiencia con el Señor, como lo tiene usted, como lo tengo yo. Pero él le está diciendo a Dios, serás para mí una ilusión. Serás para mí algo fluctuante, como aguas que no son estables. ¿Será que hoy decís que sí, mañana decís que no? Mire el pensamiento loco. Y entonces Dios, el verso 19 dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. O sea que el hermano Jeremías era un profeta, era un hombre que ha sido visitado por Dios y que Dios le dijo, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Lo conocía a Dios desde antes que saliera a este mundo. Y ya tenía un destino. Antes que te formase en el vientre, te santifiqué. Y antes que naciese, te di por profeta a las naciones. O sea que él no había nacido y ya tenía un destino. Y cuando llegó el tiempo de encaminarse hacia su destino, se ve que algo no comprendía. Y entonces en su queja, él decía, por tanto así dijo Jehová, en el verso 18, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria? ¿Serás para mí como aguas que no son estables? Como echándole la culpa a Dios. Como que yo estoy de 10, perfecto, y vos que sos una ilusión, ¿no? Sos fluctuante, como una cosa así. Y entonces Dios le responde. Y Dios le dice, si te convirtieres, o sea que no estaba convertido. Y si no estaba convertido, Jesús dijo, en el mundo hallaréis aflicción. Pero confía, yo vencí al mundo. O sea que si nosotros hacemos una comparación, si no estamos convertidos, si la mitad de nuestra vida está viviendo una vida mundana, sufrimos esos azotes. Y si la otra mitad está buscando del Señor, bueno, estamos un poco bendecidos y un poco en angustia, un poco bendecidos, un poco en angustia. Como Jesús dijo, una casa dividida no puede permanecer. Siempre hay guerra, conflictos. Y el Señor le es claro acá, le dice, si te convirtieres. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y aquí es donde hablábamos del discernimiento. Dice, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en estado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defender
de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. O sea, tenía todo, pero no usaba nada. Te fíjese, el capítulo 20 de Jeremías y el verso 14. Te fíjese hasta en qué estado cayó este hermano, este varón. El capítulo 20 y el verso 14 dice: maldito el día en que nací. ¿Cómo? ¿Quién estaba? ¿Para qué nací? ¿Para qué? Maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Ya empezó a maldecir, como que se deschavetó. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Ya maldijo al día, maldijo. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Miren la maldición tremenda. ¿Por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre... Mire, es una cosa de loco, bien loco. Y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Es más fácil siempre echar culpas que mirarse para adentro. Pero la bendición no está echando culpa, sino mirarse para adentro y encontrar las fallas y pedirle a Dios que siga restaurando. Es por eso, hermano querido, hermana, que es importante conocer nuestro origen. Que Dios nos permita más tiempos de estos preciosos que estamos teniendo. Yo me fortalezco en el Señor, que puedo compartir la palabra, siento su presencia. Qué triste que sería, hermano, que no tuviéramos este medio y que nos encierren en casa y que no nos podamos ver y que estemos 3 o 4 mirándonos todo el tiempo. Dios nos da esta libertad de poder encontrarnos y escudriñar su palabra y seguir alimentándonos y que nuestra fe siga creciendo hasta que llegue a esa fe perfecta. Mire, vamos a terminar con eso de la fe. En el libro de Hebreo, el capítulo 11, el título dice la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Es estar seguros. La fe es la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos que Dios es real. Cuando juntamos esas dos cosas, lo seguro y la convicción, cuando esas dos cosas van juntas, vamos a decir, como dijo el apóstol Pablo: quisiera ya estar con el Señor. Pero si aún me quedo en la tierra, igual lo mismo estoy con el Señor, porque en Él vivo y en Él me muevo. Toda mi vida le pertenece a Él. Si me quiere tener acá, acá trabajaré para Él. Si me quiere llevar con Él, allí estaré con Él. Qué lindo, ¿no? Entonces decía el verso 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Yo me imagino acá en esta historia, que no tenemos mucha referencia, pero me imagino a Adán hablándole a los hijos Abel y Caín, contándole los recuerdos que tenía él en el Edén, cuando Dios lo visitaba, cómo era la vida allá, lo hermoso que es estar en la presencia de Dios.
así como nosotros le hablamos a nuestros hijos, para que, hermanos, se vayan alimentando de esta obra maravillosa, para que vayan acercándose a Dios. Me imagino a Adán hablando con Abel y con Caín, y me lo imagino a Abel prestándole atención, creyendo, y me lo imagino a Caín, otra vez este hombre con estas cosas. Entonces, entre estas dos personas, dice el verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Así que Abel oyó con atención, alimentó su mundo interior con las palabras que seguramente Adán y Eva le hablaban, y construyó su fe. Y cuando iba a la presencia de Dios, iba creyendo de que se iba a encontrar con algo superior. En cambio, a Caín le daba lo mismo. El verso 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto, fue arrebatado, fue quitado de la tierra, fue sacado de esta atmósfera y trasladado a otra. Por la fe. Así es que Dios aumente nuestra fe. Y sepa que la fe viene por oír palabras de Dios. Cuando oímos con atención, cuando queremos entender de qué se trata, entonces las experiencias vienen a nuestras vidas. Que Dios nos ayude. Hermano, hermana, que el Señor te bendiga. Ya va pasando el tiempo, así es que te invito a cerrar este momento con una oración. Que el Señor te bendiga, te fortalezca, que Dios te guarde. Nos volvemos a encontrar el día domingo, hasta concluir este periodo para poder entrar en otro. Es tan maravilloso, hermano querido, poder tener claro todo este panorama que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con tu salud espiritual, con tu bendición, con tu progreso. Tiene que ver, hermano querido, con el tiempo en el cual vivimos. La palabra de Dios tiene que ver con todo. Gracias a Dios por el día de hoy que ha podido participar nuestra hermana Karina, que el Señor la bendiga, la fortalezca y añada cada día más, como a todos mis hermanos, mis hermanas que están participando de este momento, que el Señor, hermano, le dé fortaleza, que el Señor le añada bendición, que mis hermanos y mis hermanas puedan con fluidez y con entendimiento, contar testimonio, compartir una porción de la palabra, y que nosotros estemos siempre orando por ellos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, maravilloso Dios, te doy las gracias, Señor. Cuán grande es tu amor y cuán grande es tu misericordia, Dios mío. Padre bueno, tú tienes el control de todas las cosas. Quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesucristo, quiero pedirte, Señor, una bendición especial para mis hermanas, para mis hermanos, que tú lo envuelvas con tu poder, con tu gracia, que ellos puedan tener encuentros contigo. Visítalos, Padre, visítalos en la meditación, visítalos en la oración, en la lectura, en sueños, visítalos, envuélvelos, Señor, a cada uno de ellos, para que puedan sentir tu presencia, para que puedan vivir en el gozo de la salvación, Padre amado, en esta esperanza maravillosa, Señor, Dios bueno y misericordioso, perdona nuestras faltas, nuestras torpezas, nuestros pecados, bórralo de tu presencia,
presencia, Padre, y trae un despertar, un avivamiento, un renuevo, Señor. Renuévanos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo a mis hermanos, Padre amado, que están, oh Dios, participando de este momento. Los bendigo en el nombre de Jesucristo, y bendigo también las personas, Señor, a los cuales llegará este mensaje en el nombre de Jesús, que se sientan bendecidos y fortalecidos en tu poder, mi Dios. Yo te doy las gracias, Padre, muchas gracias, porque eres bueno. Oh, tienes todo lo que necesitamos, Señor. No, contigo no nos falta nada. Tú sustentas todo nuestro ser, maravilloso Dios. Ordena nuestros pensamientos en tu divina voluntad, Padre. Oh, Dios mío, gracias te doy, muchas gracias. Gracias por todo lo que haces cada día en nuestras vidas, mi Dios. Gracias, gracias, Padre. Muchas, muchas gracias. En el nombre de Jesús te agradezco, Dios mío, y te pido la bendición para que el día de mañana mis hermanos que van a participar de este espacio, oh Dios mío, sean bendecidos y fortalecidos en tu poder, Padre. Gracias. Nos despedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, que el Señor te bendiga, te guarde y puedas tener un hermoso sueño y que Dios te visite. Gloria al nombre de Jesús.